Buenas tardes. Con esta charla comenzamos una nueva etapa y nos hemos salido de la, digamos, de la línea casi habitual, que es una línea más bien localista, y estamos entrando en otra etapa en la que se tiene que alternar, yo creo que necesariamente, lo local con lo general, con lo universal, mejor dicho. Y nadie mejor para hablar de asuntos tan universales como la razón y la ecología que Antonio Campillo. Antonio Campillo, no voy a contar todo el currículum porque entonces acabaríamos con la hora y no habríamos terminado, pero lo presento rápidamente. Es filósofo, sociólogo y escritor. Ha sido catedrático hasta hace muy poco de filosofía de la Universidad de Murcia, ha sido decano de su facultad, presidente de la Red Española de Filosofía, director de la revista Daimon, investigador en el Centro Michel Foucault de París y en el Instituto de Filosofía del CSIC, coordinador del Foro Ciudadano de la Región de Murcia y del Oratorio Filosófico sobre la Pandemia del Antropocentro, candidato a la Regional de Murcia, ha participado en una decena de proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha dirigido 13 tesis doctorales, ha publicado 15 libros y más de 100 artículos. Su último libro, que no he leído todavía, Grecia y nosotros, la herencia griega en la era global. Vamos a disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta charla. Gracias a la asociación Agora Ben y a Bienve por invitarme a estar con ustedes esta tarde. Y bueno, cuando me propuso esta charla, pues yo le planteé este tema, que creo que es un tema hoy muy de actualidad y muy importante para pensar el mundo en que vivimos, desde esa dimensión global o universal, ¿no? Pero que además afecta a nuestra vida cotidiana, es decir, porque es algo a la vez muy cercano como el aire que respiramos, ¿no? Y el cambio climático tiene que ver con el aire que respiramos, ¿no? Es a la vez universal, pero al mismo tiempo que afecta a las condiciones más básicas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, he preparado una breve presentación para ir acompañando a la charla, bueno, pues para que puedan seguir un poco la intervención con algunas imágenes. ¿Qué pasa que no se mueve esto? A ver. Aquí. Bueno, este es el guión de lo que voy a exponerles. Voy a intentar no pasarme de tiempo, sobre todo para que luego tengamos tiempo a charlar, ¿no? A que ustedes puedan preguntar, intervenir, comentar cosas. El planteamiento es muy sencillo. Como yo voy a proponer la necesidad de una nueva ilustración ecológica para el siglo XXI, pues lógicamente tenemos que comenzar por preguntarnos qué es la ilustración o qué fue la ilustración, lo que se conoce como ilustración, que es un gran movimiento cultural de los siglos XVII y XVIII en Europa, Estados Unidos, que se llamó el Occidente moderno, que no solo fue una revolución científica, filosófica, artística, literaria, sino también política, jurídica, en fin, que afectó todas nuestras formas de conocimiento, todas nuestras instituciones democráticas, gran parte de lo que constituye el mundo contemporáneo lo hemos heredado, ¿no? De la Ilustración, de lo que se llama la modernidad, ¿no? El mundo moderno. Voy a intentar caracterizar ese gran movimiento histórico con 4 rasgos que menciono aquí: la revolución científica, el dominio del planeta, del orbe terrestre, las revoluciones políticas y las relaciones de derechos y la concepción progresiva de la historia.
La idea es que después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, ese mundo heredado comienza a resquebrajarse, comienza a ser reemplazado por otro mundo. O sea, entramos en otra época que se ha llamado de muchas maneras. Se ha llamado la era nuclear, la época posmoderna, últimamente el antropoceno. Se han utilizado la sociedad global, se han utilizado muchos términos para nombrar una época que comenzó desde un punto de vista después de la Segunda Guerra Mundial. También se habla de la Gran Aceleración. Ya comentaré algunos de estos términos. El mundo ha cambiado, pero nuestra mente, nuestras categorías, nuestras formas de pensar siguen siendo las que heredamos de la Ilustración. Digamos que son categorías zombies. Es decir, seguimos pensando a partir de un mundo que ya no existe. En cambio, el mundo que sí existe, el mundo que tenemos a nuestro alrededor, todavía no sabemos cómo pensarlo. Nos faltan las categorías, los conceptos, los valores, para apreciar, comprender el mundo que estamos viviendo, que está cambiando muy deprisa delante de nuestros ojos, ¿no? Por eso necesitamos una nueva Ilustración. Necesitamos una nueva revolución cultural que nos permita hacernos cargo del mundo que de hecho ya estamos viviendo. Esa es la idea que voy a tratar de explicarles esta tarde. Comenzaré por el primero de los rasgos de lo que fue la Ilustración moderna, de la modernidad, que fue la revolución científica, ¿no? Saben ustedes pues, que hasta el siglo XVI, pues, en Grecia, en Roma, en la Edad Media, se pensaba que el mundo, el universo, era un cosmos geocéntrico, o sea, la Tierra estaba en el centro del mundo. Nosotros éramos los humanos, los habitantes de la Tierra como centro del cosmos. Era un cosmos jerarquizado entre lo celeste y lo terrestre, lo alto, lo superior y lo inferior, como decía Aristóteles, ¿no? El mundo supralunar y el mundo sublunar, y era un mundo cerrado por las estrellas. Las estrellas se pensaba que formaban una esfera, se llamaba la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Que cerraba el cosmos, era una gran esfera, y nosotros en el centro. Bien, llega Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes, Newton, Leibniz, en fin, todos los grandes filósofos, científicos, matemáticos, astrónomos del siglo XVI y XVII cambian completamente esa visión del mundo. Y a partir de esa revolución comenzamos a pensar en un mundo heliocéntrico, es decir, el Sol es el centro del sistema solar, la Tierra pasa a ser un planeta, uno de los planetas que giran alrededor del Sol, y el sistema solar a su vez forma parte de un universo que se considera infinito y homogéneo. Ya no hay jerarquías entre lo celeste y lo terrestre, lo superior y lo inferior, sino que todo está compuesto de materia y extensión, ¿no? Como decía Descartes. Y las estrellas ya no están en una esfera fija, sino que están dispersas por ese universo infinito, y cada estrella es un sol. Cada estrella a su vez es el centro de un sistema solar. Este cambio fue descrito por un gran historiador, Alexandre Collier, ahora os lo comentaré, como el paso del mundo cerrado al universo infinito. Les voy a ir dando títulos de algunos libros por si alguno está interesado en bueno, pues leer textos sobre esta cuestión. Estas dos obras son obras clásicas. Alexandre Collier o Poiré, porque este era ruso, pero bueno, se afrancesó su nombre, y es uno de los grandes historiadores de la ciencia, y publicó este libro en los años 50, que es un clásico de la historia del mundo cerrado al universo infinito. Cuenta esa revolución, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que eso es un avance enorme de la ciencia, pero claro, ese avance de la ciencia trajo consigo algunos inconvenientes. Y es que
conforme al dualismo cartesiano, saben ustedes que Descartes fue un filósofo francés que dividió el mundo en dos: la res extensa, o sea, las cosas materiales, y la res cogitans, es decir, el pensamiento humano, ¿no? Las cosas materiales sometidas a las leyes mecánicas y el pensamiento que es inmaterial, inextenso, inmortal, etc. O sea, una dualidad absoluta. En esa dualidad ocurre algo curioso, y es que nuestro cuerpo, esta máquina, una gallina que pasa por ahí, todo es reducido a materia y extensión. Es decir, ya no hay diferencias entre los seres, sino que todos los seres están sometidos a las mismas leyes mecánicas, sea un río, un árbol, un pájaro o una máquina, un reloj. El mundo, como ustedes saben, con esta revolución fue pensado como un reloj, como una gran máquina, como un gran artefacto, regido por leyes mecánicas. El propio Descartes dice: nuestro cuerpo es una máquina, nuestra mente es inmaterial, pero nuestro cuerpo es una máquina, igual que la fuente del jardín, exactamente igual, funciona mediante leyes mecánicas, la circulación de la sangre es como la circulación del agua y la fuente, etc. ¿Qué ocurre con eso? Que entre la materia inerte y la cosa pensante, el espíritu, desaparece la vida. ¿Dónde están los seres vivos? Por eso hay otra historiadora más posterior, Caroline Merchant, que todavía vive, que escribió un libro magnífico en el año 80 que se llama La muerte de la naturaleza, mujeres, ecología y revolución científica. Es decir, reinterpreta la revolución científica desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de la ecología. Dice, bueno, lo que hizo la revolución científica fue matar la naturaleza. Es decir, construir una imagen de la naturaleza como materia inerte, sin vida. Porque hasta el Renacimiento, la naturaleza, el concepto griego de naturaleza era physis, ¿no? Ahí viene física. La physis, a los griegos, physis viene del verbo phiein, que quiere decir brotar, nacer, crecer. Las plantas, ¿no? Que brotan, crecer. Es decir, los griegos, los romanos, hasta la Edad Media, entendían la naturaleza como un organismo vivo, del que nacen las plantas, los animales, ¿no? Que nutre, que no solo genera, sino que nutre la vida, ¿no? La gran madre, ¿no? La madre nutricia, la tierra como madre nutricia. Eso, la revolución científica lo borra, como borró a las mujeres, ¿no? Las mujeres hasta el siglo XVI se ocupaban de gestionar ellas sus propios partos, embarazos, partos y crianza de sus hijos, ellas, las matronas, etc. A partir del siglo XVII, esa gestión del proceso de gestación y de parto la asumen los varones, los médicos. Se ocupan, son los que saben cómo ayudar a las mujeres a parir. Se les arrebata a las mujeres esa sabiduría que tenían sobre su propio cuerpo, sobre su propia sexualidad, sobre su propio cuerpo. Caroline Merchant entonces reinterpreta esta revolución científica diciendo, sí, claro, pero esto trajo consigo esa reducción de la naturaleza a materia inerte. Y eso tiene que ver, claro, como luego veremos, con otros cambios que se producen al mismo tiempo. Pero además, la revolución científica, desde el momento en que la Tierra deja de ser el centro del mundo y se convierte en un astro como cualquier otro, fíjense, ocurre una cosa muy curiosa. Cuando la Tierra se convierte en un astro como cualquier otro, los humanos comienzan a pensar que están en la... Bueno, la propia Tierra comienza a ser comparada con una nave. Hoy se habla de nave espacial, ¿no? Pero ya en el siglo XVI se compara la Tierra con un barco, porque el barco, a partir del siglo XVI, fue la máquina que permitió a Europa expandirse por todo el mundo, por los 7 mares, ¿no? Es decir, la gran expansión colonial de Europa se produjo gracias a la navegación marítima, a los barcos de vela. Giordano Bruno y Galileo comparan a la Tierra con un barco. La Tierra ya no está fija en el centro del mundo, sino que es un barco que navega en el espacio infinito. Y los pilotos de ese barco somos los humanos. Los humanos pilotamos la Tierra como si fuese una máquina. Fíjense ustedes,
Eso quiere decir que los humanos empiezan a pensar que están en la Tierra de paso, como podrían estar en la Luna o en Marte o cualquier otro planeta. Es decir, comienzan a pensarse como extraterrestres, como astronautas. Y no lo digo metafóricamente. Uno de los grandes astrónomos modernos, Kepler, fue el primero en publicar el primer relato de ciencia ficción de la modernidad. Somnium se llama. Sueño, ¿no? Es que sueña que viaja a la Luna y a partir de ahí, pues Cyrano de Bergerac, que estudió en otro mundo, en fin, empiezan los relatos de ficción en los que los humanos viajan a la Luna, a Marte, al Sol, a otros planetas. Hasta hoy, hasta la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, toda la modernidad, con esta revolución científica se produjo la idea de que, como la Tierra es un planeta como cualquier otro, los humanos estamos aquí de paso, y lo mismo que estamos en la Tierra podríamos estar en la Luna, en Marte, en Júpiter, en cualquier otro planeta del universo. Esta idea ha arraigado profundamente en la imaginación popular a través de la literatura, del cine, de los cómics, ¿no? De los videojuegos. Es algo completamente naturalizado. Y ya veremos que es un disparate, pero es algo completamente naturalizado desde la revolución científica. ¿Por qué? Porque la Tierra es un planeta como cualquier otro. Bien. La segunda gran característica de la modernidad que trajo consigo la Ilustración es esto que les he dicho antes, ¿no? La Tierra como un barco. El dominio de la Tierra, del globo terrestre. Al mismo tiempo que se está produciendo la revolución científica, los europeos, la Europa occidental, países de Europa occidental, es decir, Portugal, España, Holanda, Francia, Inglaterra, inician la gran expansión marítima y comienzan a conquistar y colonizar el resto del mundo. Primero fue América, después fue la India, ¿no? El Extremo Oriente, y más tarde, a partir del siglo XIX, la penetración en África, en Asia, etc. Esto fue una gran novedad histórica, porque hasta entonces todas las sociedades, incluso los imperios, el imperio chino, el imperio romano, en fin, los grandes imperios antiguos, por muy grandes que fueran, estaban espacialmente acotados, delimitados, se ignoraban entre sí. O sea, China y Roma no tenían apenas relación, a pesar de la ruta de la seda, etc. Y por supuesto no sabían nada de América, de los incas, los aztecas, eran universos prácticamente separados. Desde el momento en que Colón llega a América, se produce un gran entramado, una gran interconexión de todos los continentes a través del barco, de la comunicación marítima. Se produce la gran interconexión de todo el planeta, pero una interconexión dirigida por los europeos. Los europeos son los que conquistan y colonizan el resto del mundo. Esto es lo que un autor, Alfred Crosby, llamó el imperialismo ecológico. ¿Por qué el imperialismo ecológico? Porque los europeos no solo llevaban allí a sus hombres, es decir, hay una colonización física, ¿no? Los europeos, la mayor parte de la población americana actual es descendiente de europeos, excepto las comunidades indígenas, ¿no? Pero lo mismo ocurrió con Europa del Este, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, es decir, hay muchas regiones del mundo que están pobladas por descendientes de europeos. Es decir, los europeos, fue la gran migración de los europeos al resto del mundo. Pero esas personas se llevaron consigo no solo sus armas, sus ejércitos, sus naves, sus creencias, ¿no? Eran cristianos, llevaron la religión cristiana al resto del mundo, los misioneros, sus técnicas, sus herramientas, sus instrumentos, sus instituciones, sino también sus vacas, sus gallinas, sus ovejas, sus cerdos, sus cereales, es decir, la fauna y la flora, el ecosistema de la cultura europea fue exportado. Las epidemias, las bacterias y los virus
de las epidemias que nosotros los europeos habíamos sufrido desde la antigüedad, las exportamos. Fíjense ustedes, América se calcula que tenía unos 60 millones de habitantes antes de la llegada de los europeos. 60 millones de habitantes. Llegan los europeos y no solo matan a personas o las esclavizan para las minas o los trabajos agrícolas, etc., sino que les transmiten las epidemias que ellos no conocían, para las que no estaban preparados. La gripe, la viruela, el cólera, etc. En un siglo, la población americana pasó de 60 millones a 4 millones. Murieron 56 millones de indios americanos. Fue la gran mortandad, un auténtico holocausto de la población americana, simplemente por la llegada de los europeos. Pero no solo eso, sino que sus modos de vida los transformamos porque nosotros llevamos nuestras plantas, nuestros animales, nuestros estilos de vida, y los caballos de los indios americanos no son de los indios americanos, son caballos llevados por los europeos. Las vacas argentinas no son vacas argentinas, son vacas europeas, y nosotros llevamos todos nuestros ecosistemas. Por tanto, les sustrajimos sus propias condiciones materiales de vida. Eso es lo que se llama el imperialismo ecológico. Y por eso hay otro historiador más reciente, Jason Moore, que habla de la ecología mundo, es decir, lo que hizo el llamado capitalismo moderno. El capitalismo surge en el siglo XVI como la primera economía mundial de la historia. Es el primer sistema económico que engloba a toda la Tierra. Esto no había ocurrido hasta entonces. Las redes comerciales, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si aquí se ve muy bien, en el mapa este triángulo entre Europa, África y América es un triángulo muy famoso porque los barcos europeos bajaban a África, compraban esclavos negros, los llevaban a América. Fíjese, ¿por qué la esclavitud moderna? Claro, como nos cargamos a los indios americanos, no teníamos mano de obra para las minas, para las plantaciones, no teníamos a quién explotar. Entonces nos llevamos a los negros de África. Se calcula que hubo unos 12 millones y medio de negros secuestrados y llevados a América, de los cuales unos 2 millones y medio murieron en el trayecto. Y el resto fueron a las plantaciones de algodón, de café, de cacao, de azúcar, etcétera, que luego eran exportadas a Europa. Era el triángulo de los barcos, bajaban a África, cogían los esclavos, los llevaban a América y descargaban los esclavos y se llevaban a Europa el algodón, el cacao, el café, etcétera. Ese triángulo fue fundamental para el desarrollo de la economía moderna. El algodón fue la base de la revolución industrial inglesa. Los tejidos de los telares ingleses se hacían con el algodón que venía de América. Bien, esto es lo que Jason Moore llama la ecología mundo. Es decir, los europeos empezaron a alterar todos los ecosistemas del planeta ya desde el siglo XVI. Hay una teoría polémica, discutida, de unos historiadores que dicen que fue tal la mortandad americana que produjo un cambio climático antes del actual cambio climático. Saben ustedes que bueno, el clima ha cambiado a lo largo de la historia con oscilaciones muy pequeñas en lo que se llama el Holoceno, pero bastaba una oscilación de 1 grado arriba o 1 grado abajo para que se notara mucho, ¿no? Y entonces hubo desde el siglo XIV al siglo XIX lo que se conoce como pequeña edad de hielo. Es decir, el clima europeo fue más frío entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Revolución Industrial. Habrán visto ustedes las pinturas flamencas del siglo XVII, todos esos niños, bueno, niños y adultos jugando en los estanques, en los ríos helados, ¿no? Todos esos cuadros de nieve, ¿no? El Támesis helado, ¿no? Exactamente, y el Támesis, que hacían incluso una feria en el Támesis, una feria en un mercado, en el Támesis helado. Eso fue la pequeña edad de hielo. Bueno, pues hay unos historiadores que dicen que eso se produjo
porque la mortandad americana, cuando llegan los europeos a América, de esos 60 millones, había muchos que eran comunidades nómadas, pero otras eran agricultores y pastores. Había una agricultura en Estados Unidos, digo en América, antes de llegar a los europeos. Y se calcula que un 10% de las tierras americanas estaban cultivadas. La mortandad de los indígenas hizo que esas tierras fueran abandonadas, se perdieran. Entonces se renaturalizaron, es decir, volvió la naturaleza a recuperar, ¿no? Bosque, tierra silvestre, o sea, tierra salvaje. Y eso hizo que aumentara la captación de CO2 de la atmósfera. El CO2 es el gas de efecto invernadero. Esa captación del CO2 por parte de la vegetación recuperada hizo que bajara el clima. Esa es la tesis de un grupo de historiadores muy interesante que pretende explicar por qué se produjo esa caída de la temperatura en el siglo XVII. Es una tesis polémica porque en realidad la caída empezó antes, empezó en el siglo XIV, antes de la llegada. Pero es verdad que el siglo XVII fue el momento del pico de mayor frío del clima. Bueno, esto es un tema interesante, ¿no? Lo cierto es que se inicia esa gran transformación de todos los ecosistemas ya con la gran expansión europea, ¿no? Esto es lo que dicen Crosby y lo que dicen Jason Moore, ¿no? Es decir, que los europeos no solo llevamos nuestras creencias, nuestras técnicas, nuestras instituciones, etcétera, sino que llevamos nuestros ecosistemas, trasladamos nuestra fauna y nuestra flora al resto del mundo y alteramos los ecosistemas del resto del mundo. Lo mismo pasó en Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Bien. La tercera gran transformación, me estoy demorando mucho, voy a ver si hago un poquito más. La tercera gran transformación fue la transformación política, claro, la Ilustración trajo consigo las primeras revoluciones políticas modernas, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, antes había ocurrido en Holanda, en Inglaterra también, digamos, una democratización de las instituciones. En Francia, en Estados Unidos, surgen las primeras declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, se crean las instituciones democráticas, ¿no?, de la modernidad, de las que somos herederos, descendientes. Pero esta gran aportación o esta gran creación de la modernidad, desde el punto de vista político, de los derechos del hombre y del ciudadano, de las instituciones democráticas, Montesquieu, la división de poderes, en fin, todo esto tenía también su lado oscuro, tenía también su límite. Y es que todas las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano eran del hombre. Es decir, estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos, por supuesto, los negros, los indios, es decir, todas las poblaciones no blancas, no europeas. Por supuesto, estaban excluidos los trabajadores sin propiedades, los trabajadores asalariados, no tenían derecho al sufragio, al voto, ninguna de estas poblaciones. Es decir, que finalmente los famosos derechos del hombre y del ciudadano afectaban a una pequeña parte de la población. Y esto hasta el siglo XX, es decir, hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, del siglo XX. Las mujeres empiezan a votar, como ustedes saben, en el siglo XX, en España con la Segunda República, pero en Francia en el año 44, en fin, muy tarde, muy tarde. Y lo mismo ocurrió con las poblaciones indígenas y con los trabajadores. El movimiento obrero, por supuesto, pedía mejores condiciones salariales, laborales, etc., pero también pedía el derecho al voto, que no lo quería. Bien, esta es otra parte. Aquí también les muestro dos textos sobre esto, ¿no? Jonathan Israel es uno de los grandes historiadores de la Ilustración, uno de los mejores historiadores de la Ilustración actualmente, y tiene un librito que se llama Una revolución de la mente, la Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia moderna, ¿no? O sea, él habla expresamente de la Ilustración como el momento de fundación de la democracia moderna. Y Antoine Lilti, que es un historiador francés, habla, sí, dice sí, pero habla de las ambivalencias de la modernidad, es decir, los límites
de esas conquistas jurídicas, políticas,